dentro de la comunidad. Yo repito que yo me he llegado a sentir víctima, ¿ok? Muchos años después. Claro, conmigo no pasó nada, pero digo, o sea, son esas circunstancias, ¿no? Son esas circunstancias que yo las leo así, y no pocos comparten, digamos, lo mismo que yo, ¿no? En estos pedidos que se le hacían, por ejemplo, de no dormir o las 1000 planchas y tal, ¿qué hubiese pasado si es que usted decía que no? Que parecía un pedido absurdo, irrazonable. Puedo decir que era imposible llegar a pensarlo. O sea, o porque te caía, o porque el superior, no sé, o sea, creo que estaba tan fanatizado que nunca pude haber dicho que no. Yo en mi historia en el sodalicio solo tengo una vez en donde me enfrenté a un superior, que fue cuando me obligó a traicionar mi conciencia, ¿ok? A decirme, o sea, quería que yo le diga que lo que le dije era mentira cuando no era mentira. O sea, estaba violando mi conciencia. Pero eso fue ya hacia el final, el año 2009, 2010, ¿no? Que yo sencillamente le estaba compartiendo algunas cosas que había hecho, y él me dice: es la segunda vez que cometes esta falta. Y yo dije: oye, yo no he cometido ninguna falta. Sí has cometido, y ahí sí, digamos, como digo, es la única vez, vamos a ponerlo así, que me he rebelado contra un superior para decirle que, o sea, que no podía meterse con mi conciencia. Pero después, yo sí he escuchado varias personas que se han rebelado. Ahora, las personas que se rebelaban contra la obediencia, a mí, después de que me rebelé contra la obediencia ahí, me mudaron de Bogotá a Medellín, ¿no? O sea, por ese acto de indisciplina. No era dable que personas se rebelaran así nomás. Yo no conozco, no recuerdo casos así de rebelión. Esta cuestión de órdenes absurdas, llamémoslo de esa manera, ¿se limitaba a la época de formación o es algo que acompaña al sodalite a lo largo de su experiencia dentro de la organización? Las órdenes absurdas se limitaban al aspirantado y a la formación en San Bartolo. Lo que sí sucedía después, sobre todo los primeros años después de la formación, era la obediencia ciega, incluso con cosas que no te parecían, que claro, no llegaban a lo absurdo, pero eran órdenes que cuando ya tenías 25 o 26 años ya no te las hacían, pero cuando tenías 22 años y recién habías salido de San Bartolo, sí te las podían hacer, ¿no? Salir a correr, o ¿cómo se llama? Sí, o sea, llegaste tarde a la reunión, sal a correr, ¿no? Por haber llegado tarde. Pero órdenes absurdas o dormir de nuevo en las escaleras, eso, mira, a los 25, 24 años ya no te las hacías, si es que habías hecho tu proceso de San Bartolo, pues creo que eran manejadas más de aspirante como en San Bartolo, que ahí sí, o sea, eran sin límite, ¿no? Las órdenes absurdas. Entremos a la experiencia de
de San Bartolo. ¿Quién era el superior de San Bartolo? Miguel Salazar, en esa época. En comparación con la experiencia bajo el liderazgo de Luis Ferroviaro, diría que era un estilo similar, cambiaba. Era un estilo similar. Digamos, a mí San Bartolo, como digo, se bajaron mucho los temas de la exigencia física. Pensé que iba a ser peor y para mí no lo fueron tanto. Repito, mi experiencia personal subjetiva. Tuve episodios sí de mucha dureza, sobre todo porque a mí estando en San Bartolo me aparece una hernia discal que me terminan operando casi 3 años después, pero que la experiencia fue, oye, aguántate. O sea, Miguel Salazar pensó que yo era un quejón y que me tenía que aguantar eso, y no tuve más diagnóstico que el de un doctor que decía que tenía escoliosis y cómo se llama, y como Miguel Salazar decía que él también tenía escoliosis, era bueno, yo también tengo, así que haz todos los ejercicios y todo. Y al final lo que tenía 3 años después me lo descubrieron, era una hernia discal que ya la tenía y que ya me estaba afectando el nervio ciático por la rosadura. Entonces me la termina sacando. Entonces uno dice, bueno, en cuanto a la salud, para mí sí fue un poco difícil, porque yo desde fines de julio del 92 hasta marzo o abril del 95 no hubo un solo día, un solo segundo que yo no tuviera dolor de espalda. Pero era la cruz que me había era la cruz en mi vida y yo tenía que vivir con eso. Entonces fíjese el grado de fanatismo que hay para incorporar a la propia vida, digamos, temas tan no sé, tan absurdos, ¿no? Entonces el doctor me dijo que pude haber perdido la pierna derecha, o sea, por un tema de sensibilidad, en fin, no sé, pero nada, no me podía quejar, no podía hacer nada. Ya cuando el dolor era realmente insoportable, yo recién pude ir al médico a que me diagnostique, y lo primero que me dijo el médico es: ¿quién te ha dicho que tienes escoliosis? Y le dije: otro doctor, ¿no? Pero ¿y cómo has hecho con el dolor? Me lo aguantaba nomás, ¿no? Entonces, Y durante ese periodo de aguante, digamos, ajá, seguías realizando las actividades físicas que se tenía que hacerlas, y no me podía quejar, ¿no? Hubo un periodo de crisis cuando recién me apareció el tema de la hernia, que me apareció muy probablemente por hacer ejercicios en San Bartolo, por haberme tirado de algún lugar de varios metros, porque es un disco reventado. Entonces, nada, el primer periodo de crisis efectivamente no pude hacer ejercicio, y de ahí igualito que todo, ¿no? Entonces, pero tuve que justificar el dolor para decir que era el dolor con el que me tocaba vivir a mí, ¿no? Entonces, de hecho hay personas que hasta el momento mantienen lesiones de la época de San Bartolo, ¿no? O sea, o cosas de la rodilla, de ligamentos, lesiones crónicas. A mí, digamos, el tema de los ejercicios y el tema en general de San Bartolo de la obediencia no fue tan fuerte como a los que les tocó vivir con Oscar Tokumura, que fue durísimo. Yo me hacía la pregunta, viviendo en Arequipa, pero iba algunos días, iba a pasar a San Bartolo, en la época pues de que visitábamos a nuestros padres o viajábamos a Lima, y yo me hacía la pregunta si es que yo hubiera aguantado lo que otros aguantaron con Oscar Tokumura, que ahí sí
hubo violencia de lo peor que yo haya podido presenciar, digamos, ¿no? O sea, claro, uno puede ver películas, pero lo que yo vi ahí en San Bartolo, si nunca, creo que ni siquiera lo voy a volver a ver, ¿no? ¿Nos podría contar alguna de esas escenas para poder tener una idea clara de a qué se refiere? Una escena, por ejemplo, diciéndole a un chico que ya vivía en San Bartolo, insultándolo, pero así a la madre, al padre, a él, a todo lo que fuera, a 3 centímetros de su cara, Oscar Tocomura, y pidiéndole que se largue, ¿no? O sea, que se largue ya de la casa. Creo que no había, no sé, creo que no tendió bien su cama, algo así, ¿no? O sea, una estupidez mínima, y le sacó que todos sus complejos, que era, o sea, le sacó, o sea, con temas racistas, y Oscar Tocomura le pedía que se largue en ese momento de la casa, ¿no? Que no lo quería, que cuando él se despertara, o de la siesta, algo así era, que cuando me despierta no te quiero ver nunca más, ¿no? Entonces ese chico estaba, o sea, absolutamente paralizado, muerto de miedo, porque ¿qué haces? O sea, ¿dónde vas? ¿Qué tipo de cosas haces, ¿no? Eso es mucho más psicológico que físico, ¿no? En temas físicos fue sencillamente, o sea, si yo le cuento que me hicieron hacer 1000 planchas, le puedo decir que había gente que ahí en San Bartolo, pues en épocas determinadas, hacía 2000 y 10.000 abdominales y 25 kilómetros o 40 kilómetros y 30 islas. O sea, no había límite para ese tipo de mandatos, ¿no? Todo se podía hacer, porque el sodalite lo único que no puede hacer es parir. A veces cosas tan absurdas. Un chico y estoy hablando de experiencia de lo poco que yo estaba en esos lugares, en San Bartolo con Oscar Tocomura. Yo estaba 2 días, 3 días al año, ¿no es cierto? Y es lo que veía, ¿no? Entonces, recuerdo a un chico que hizo una limonada, preparó una limonada, pero por cortar los limones en la misma tabla que la cebolla, al final le salió una limonada con un sabor a cebolla, efectivamente fea. Pero ese chico estaba amenazado, o los chicos en San Bartolo estaban amenazados, que el siguiente que preparara la limonada mal iba a recibir su castigo. Entonces, este chico, para mala suerte, preparó una olla de limonada para no sé cuántas personas. Entonces ese chico se la pasó toda la tarde tomando limonada, hasta que no se la terminara, ¿no? Claro, uno después se entera que hasta se pudo haber envenenado, ¿no es cierto? Y si vomitó o no vomitó. Y escenas como esas son, o sea, San Bartolo era eso, o sea, San Bartolo era una especie de búsqueda de perfección, y si no buscabas la perfección, morías, ¿no? De mi época, un chico que seguramente fanfarroneó y dijo que él se podía comer solito 5 litros de helado. Entonces Miguel Salazar le dijo, no creo, y él le dijo, sí, yo me como 5 litros de helado. Bueno, vamos a probar con agua. Entonces le pusieron 5 litros de agua, ¿no es cierto? Hasta que se los tome, ¿no? O un chico que tenía que estar acompañado todo el día de otra persona, incluso en el baño. Sí, o el que mencioné, el chico que se mete al mar a las 3 de la mañana con el mar totalmente embravecido, y él no sabía nadar, pero tenía la orden de
de meterse al mar y nadar. Lo vi que salió casi ahogado, lo vi que sale por la playa, ¿no? Lo bota el mar. O el chico que casi se muere, James Neira, ¿no? Que lo hacen nadar en San Bartolo, se mete a nadar y en un momento el superior de San Bartolo lo desahucia y le dice a los demás: oye, nadie se meta a sacar a este chico del mar. Y este chico lo rescata un surfer de ahí de San Bartolo y lo saca sin ropa, totalmente desnudo, ¿no? Pero ya o sea, que se muera, pues, o sea, ese era lo que pasaba en San Bartolo. Yo, el año 92, me estoy acordando, en una de estas órdenes absurdas nos teníamos que meter al mar a las 4 de la mañana. Estaba todo oscuro, era en la época de apagones, y la consigna era meterse al mar, meterse un chapuzón, nadar un bote y regresar. Y la orden era que no podías bajar por las piedras, por el muelle, sino que tenías que lanzarte. Esa era la orden. Entonces yo no veía nada, vi un reflejo del mar más o menos calculando pues si había marea alta, marea baja, y dije, bueno, ya conozco bien el mar, a mí me gusta el mar, y me lanzo, pero justo me agarro de cabeza contra un chico que estaba regresando de uno de los botes. Entonces y me lancé de 3 metros, cabeza con cabeza, ¡pum!, nos dimos. Y yo lo que hice fue seguir nadando. Y hice mi bote, nadé el bote y y regresé, me había abierto la cabeza y me fueron a coser a Punta Negra. Entonces es eso, lo cuento con mucha vergüenza, pero San Bartolo te preparaba para ser un autómata, no sé, la palabra no es asesino, pero, o sea, un sniper, alguien que pudiera hacer cualquier tipo de órdenes para eso, ¿no? O sea, para lo que quisiera el superior, para que tu obediencia sea perfecta. ¿Cuánto tiempo estuvo en San Bartolo? Estuve 2 años exactos. De febrero de 92 a febrero del 94, que me mandan a Arequipa. Recuerdo en San Bartolo, que también es el tema de los lemas. Nosotros unos buenos meses en San Bartolo teníamos todos los días a mediodía teníamos que repetir unos lemas que, si mal no recuerdo, dicen así: es el sodalite, a ver, el sodalite no se deja llevar por lo subjetivo, el sodalite solo se lleva por lo objetivo. El sodalite puede vivir en crisis. Sí, el sodalite puede vivir en crisis 30 años. Y algo que como que la crisis es buena. Ahorita en un momento me lo voy a acordar. El sodalite no se guía por sus pensamientos subjetivos, el sodalite se guía por sus pensamientos objetivos. El sodalite no se guía por sus sentimientos, el sodalite se guía por la razón. En tiempo de crisis, no hacer mudanza, la crisis puede durar 30 años. Y eso, repetido, mirándonos las caras los 10 sodalites que estamos ahí, durante 15 minutos.
las palabras que estoy diciendo. El sodalite no se guía por sus pensamientos subjetivos, el sodalite se guía por sus pensamientos objetivos. Eso repetido, la crisis, en tiempo de crisis no hacer mudanza, la crisis puede durar 30 años. Que es, si, la crisis es cuando te sientes mal, ¿no es cierto? Cuando empiezas a dudar. Entonces, pero como la crisis puede durar 30 años, si te sientes mal, bueno, quédate. O sea, no es lo que me preguntó hace un rato. ¿Qué pasa por qué no te rebelabas ante, ante algunas órdenes, ante la violencia, ante lo que fuera? Porque eran sentimientos, y los sentimientos malos son parte de tu crisis, y la crisis puede durar 30 años. Entonces teníamos ese mantra, fueron una buena cantidad de meses que los repetíamos ahí entrando a San Bartolo. Durante su estadía en San Bartolo, ¿en algún momento tuvo una de esas crisis, una duda de si era su vocación? ¿Dudó en abandonar esta vida de comunidad? ¿Existió esa duda en usted? No, hubo un dolor muy muy grande en algún momento cuando me di cuenta que que había dejado a mi familia y a mis hermanos. Me entró muchísima pena, muchísima tristeza, pero una de las cosas literalmente en la que éramos formateados era en poder contestarnos a nosotros mismos ante esos procesos. Uno los calificaba inmediatamente como o tentaciones, ¿no es cierto? Tentaciones del demonio, literalmente, o con pensamientos subjetivos. Y el sodalite no se guía por sus pensamientos subjetivos, y el sodalite se guía por la razón. Entonces, todos esos diálogos interiores que podían generar sufrimiento o tristeza eran respondidos por ese parche. ¿Cómo era la interacción de un sodalite que vive en comunidad? O, digamos, mejor centremos más en su experiencia personal. ¿Cómo era su interacción viviendo en San Bartolo con aspectos de la vida exterior de esta experiencia? Por ejemplo, ¿leían diarios, veían televisión? Teníamos prohibido leer diarios. Solo veíamos películas con el superior, y de vez en cuando algunas noticias importantes, y nos juntábamos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando atraparon a Abimael Guzmán, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que ahí vimos la televisión, pero de ahí eran solo películas, y no teníamos prohibido leer diarios. Y bueno, nuestra interacción era mínima, claro. El encargado de las compras iba una vez a Lima, pero solo no veía a sus papás, no veía a nadie, solo se iba a hacer compras, a estar dentro de un carro sin interactuar con nadie, y regresar. ¿Mantenía usted contacto con amigos del colegio, amigos del barrio? Cero. ¿Era posible? ¿Fue por teléfono? Era imposible. No estaba. Una de las primeras cosas que uno aprendía en San Bartolo era que y encima estaba pues escrito en algunos autores espirituales, era una especie de rechazo a las amistades o a las relaciones del mundo, dentro de las cuales también estaban los padres de familia. Entonces, si esa amistad no te llevaba a Dios, ¿ok? No era una buena amistad. Amigo es el que te lleva a Cristo. Entonces, de hecho, con esa condición, probablemente ni la familia. Entonces, leíamos a un autor que se apellidaba Rodríguez, que
que tenía todo un capítulo sobre los afectos desordenados de los religiosos, ¿no? Era todo un capítulo entonces en donde tú veías cómo virtuosamente jesuitas o religiosos, monjes, renunciaban al ¿cómo se llama? A las relaciones incluso con la propia familia, ¿no? Entonces eran ejemplos piadosos, virtuosos, que te decían, oye, mira, esto es a lo que te has metido, ¿no? Entonces, claro, tú leías muchas veces eso, incluso cuando me pregunta estos momentos de crisis, claro, todos estos escritos son para resolver con la razón estas crisis, ¿no? Entonces, así funcionaban y vivía sin ningún tipo de contacto con el exterior. La relación con su familia. Usted señala que el día de su cumpleaños puede recibir la visita de su familia extendida, de sus papás, de quien quisiera ir. Mis papás, fue mi madrina, mi abuela, sí, y mis hermanos, ¿no? ¿Y podía hacer lo propio al revés? Por ejemplo, si era el cumpleaños de su papá, podía... No, para nada. ¿Podía hablar con ellos por teléfono? Yo recuerdo, a manera de anécdota, que no lo hice. A mi mamá creo que no la quise llamar, que era para... Lo que pasa es que ante el desbarajuste psicológico que puede haber representado cada persona, de hecho algunos, para mostrar algún tipo de desapego, que creo que fue mi caso, buscaba que sea así, o sea, incluso te escuchaban las llamadas. ¿Ok? O sea, el superior decía, oye, quiero llamar a mi mamá, o sea, por eso, por lo otro, ¿no? Yo nunca la llamé, pero yo sabía que el ¿cómo se llama? Que el superior escuchaba las llamadas mientras el otro chico estaba hablando con su mamá. Entonces, de hecho, como digo, el primer año no hubo relación, salvo mi cumpleaños, y en Navidad fue la siguiente vez que los vi. Y el segundo año de San Bartolo creo que era una vez al mes y que para demostrar que uno no estaba apegado a sus padres y que era un buen religioso, no lo hacía, ¿no? De hecho, siempre era más importante la misión apostólica que los padres, siempre. Y algunos testimoniantes nos han señalado, por ejemplo, que podía pasar que los padres iban, digamos, visita inopinada, ¿no? Uh-huh. Aparecían por San Bartolo y que se pedía que esas personas se escondan y se negara a que estuvieran presentes. Uh-huh. ¿Usted vio o fue testigo de alguna escena de ese tipo? Sí, lo vi, recuerdo, no recuerdo con precisión el caso, pero recuerdo con que a uno lo mandaron a caminar, o sea, o a subirse por el techo, ¿no es cierto? Porque la casa de San Bartolo son varias terrazas. Entonces llegaron los papás y era, oye, tú vete por arriba, ¿no? Entonces, de la cuarta terraza, trépate hacia el malecón, ¿no? O sencillamente negar a la persona, oye, vengo a buscar a mi hijo, no está, ¿no? Recuerdo una que, ¿ustedes tienen teléfono para llamar? No tenemos. Ring, sonaba el teléfono, ¿no? O sea, así nos acostumbraban a mentir de esa manera. Sí, conmigo está lo que dije, ¿no? O sea, mi mamá... La escena de las cartas, ¿no? Si claro, se puede contarlo un poco más a detalle. Mi mamá me escribió 1 o 2 cartas, acuérdense, o sea, no podía llamar por teléfono, o sea, no lo hubiera contestado, y llegaron cartas. Y recuerdo que a mí no me llegaban, o sea, no me llegaban directamente a mí. Entonces un día me llama el superior y me dice,
Oye, te ha escrito tu mamá, pero no te voy a dar la carta. O sea, tu mamá es una manipuladora, o sea, busca manipular tus sentimientos, así que no creo que te haga bien, leer la carta de tu mamá, y no me la dio. Miguel Salazar. Nunca vi la carta. O sea,